Hola a todos. Hoy yo quiero hablar del problema que tiene el Real Madrid y de por qué casi la totalidad del problema del Real Madrid es el diseño de su plantilla. Para esto voy a tener que citar algunas plantillas históricas del Real Madrid, por ejemplo la plantilla histórica del 2017. En el Real Madrid de 2017 me parece muy evidente notar que las jerarquías están muy definidas. Se sabía que Ramos y Cristiano, respectivamente en la ofensiva y en la defensiva, eran los jugadores que mandaban en el equipo y todos los jugadores sabían su lugar en el sentido de la jerarquía, además de que todos los jugadores tenían un rol definido. ¿Esto qué quiere decir? Que cada quien sabía a qué pelota ir, qué le tocaba hacer en todas las distintas situaciones futbolísticas que se podían dar en un partido de fútbol, cosa que en la plantilla actual es completamente inexistente. Eh, la naturaleza de los jugadores de esa plantilla facilitaba saber a quién le tocaba hacer qué. Casemiro sabía qué hacer, Toni Kroos sabía qué hacer, Modric sabía qué hacer, Carvajal, Ramos, Varane, Benzema entendía su rol de capataz a Cristiano Ronaldo y de Gareth Bale. Y eso generó una sinergia que nos dio uno de los equipos de Madrid más efectivos y más ganadores de toda la historia del fútbol. A diferencia de la plantilla de ahora, que está llena de jugadores que quieren cumplir la misma función. Ahora, para eso tenemos que entender la diferencia entre un jugador de rol y un jugador especial. Tú no puedes hacer una plantilla con tantos jugadores especiales. El Madrid tiene demasiados jugadores que quieren hacer más allá de lo que les toca. Que esa es básicamente la diferencia entre un jugador de rol y un jugador especial. Tú ves ahora la plantilla del Real Madrid, ves a un conjunto de jugadores, ya sean extremos, medios ofensivos o delanteros híbridos que ni siquiera yo mismo sé cuál es el rol específico que cumple en el equipo, que hace que se confunda y se difumine, en primera, quién está arriba de quién en el sentido de la jerarquía, y segunda, quién le toca hacer qué en la plantilla. Todos estos jugadores son jugadores especiales que requieren cierto nivel de protagonismo. Tú no puedes tener tantos jugadores que requieran ese nivel de protagonismo y de que el juego gire relativamente alrededor de ellos en un solo equipo. Es por eso que el Madrid siempre pierde contra cualquier equipo que tenga sus roles definidos y que estén en el top. La plantilla del Real Madrid está hecha por un niño de 13 años en el sentido de la distribución de los roles. No puedes juntar nada más a 7 jugadores extremos, mediapuntas y delanteros que tienen una gran capacidad individual y tratar de hacer que funcione una plantilla, porque son demasiados jugadores especiales y muy pocos jugadores de rol. Incluso, por ejemplo, Alexander Arnold está sufriendo de lo mismo, porque no es un jugador de rol, a pesar de que es un jugador que ocupa una posición relativamente defensiva, ya que es un carrilero o un lateral. Es un jugador muy protagonista y que no se acopla a un rol, a una posición de rol, sino que también es un jugador especial, es un jugador protagonista. Entonces, tú quieres poner a tantos jugadores protagonistas en un solo 11, nunca vas a poder ganar contra un equipo que tiene bien definidos sus roles como un PSG o un Bayern de Múnich. Vas a perder siempre contra estas plantillas en esta situación. Incluso yo lo hablaba con amigos míos en la temporada pasada cuando el Arsenal le ganó al Madrid. Todos hablaban de que, el Arsenal, el Arsenal. El Arsenal no era un gran equipo el año pasado. Era un buen equipo, pero no era un equipo que iba a ganar la Champions bajo ninguna circunstancia. Pero en ese partido se expuso fuertemente la situación, por ejemplo, de Bellingham. Bellingham, que es un jugador como que quiere hacer todo, pero a la vez no termina de hacer nada completamente bien. O sea, es un jugador extremadamente brillante en el sentido individual, pero no se sabe si es un volante box to, no es un jugador, no se sabe si es un jugador box to box, no se sabe si es media punta, no se sabe si es volante y a la hora de la presión, en los puntos más álgidos es cuando tu cerebro
regresa a hacer lo que estás más programado a hacer. Y él no es un jugador que está programado a defender realmente. O sea, a él le gusta defender de repente, pero no es un jugador que esté programado a hacer recorridos defensivos en los puntos más álgidos de presión de un partido. Entonces eso le afecta en gran manera. En el gol, en el segundo gol o el tercero, ya no me acuerdo, el último que mete el Arsenal en el Bernabéu, se puede notar la displicencia de Bellingham, incluso seguramente voy a poner un clip en este momento, de cómo él decide no ir a la marca porque en su mente dice, pues no me toca, o sea, si tú quieres que yo corra hacia atrás, tan atrás es porque soy muy buena onda, pero no porque me toque. O sea, él en su mente cree que no le toca hacer eso. Entonces tú necesitas jugadores que estén programados a hacer esos recorridos cuando les toca hacer los recorridos. Tienes a un equipo en el que de esos 8 jugadores que tienes, solo pueden jugar 2 en un equipo serio que recorra porque son jugadores demasiado irregulares en el sentido táctico. Son muy desequilibrantes y sirven porque generan caos y son muy impredecibles. Esa es la diferencia, una de las diferencias más grandes entre los jugadores de rol y los jugadores especiales, que son mucho más impredecibles tácticamente y en situaciones de apremio te hacen cosas que no esperas que hagan, pero al mismo tiempo en el sentido del orden son mucho más indisciplinados y son mucho menos útiles para seguir esquemas tácticos. Entonces, Xabi Alonso está en una situación muy incómoda porque tiene una plantilla en la cual él quiere establecer un régimen táctico muy disciplinado como el Leverkusen, pero no tiene los jugadores para hacerlo porque tiene demasiados jugadores especiales en su plantilla. Y se me hace muy absurdo, la verdad. Ahorita he escuchado las noticias de que que quieren regresar a Nico Paz el préstamo en Como. Le va a pasar lo mismo que a Brahim. O sea, Brahim, vean cómo funcionaba en el Milan. Funcionaba perfectamente porque él era el jugador especial junto con Leao y todos los demás eran jugadores de rol que hacían su deber en su posición y ya. Entonces, Xabi Alonso no puede, por eso ha habido tanta tensión y hay peleas en el grupo y todo eso, porque Xabi Alonso sigue queriendo establecer un régimen extremadamente disciplinado en lo táctico cuando tiene jugadores que su naturaleza no les permite ser tan disciplinados tácticamente. O sea, se están negando a sí mismos en la cancha, tratando de seguir estos regímenes tácticos que ni siquiera los hacen bien. O sea, porque su naturaleza futbolística no puede seguir esa cantidad de reglas y de rigidez táctica. Lo que tiene que hacer el Madrid en este momento es alejarse o deshacerse de 3 o 4 de estos jugadores. O sea, si te quieres quedar con Güler, que parece ser que es el que más se está afianzando, pues te quedas con Güler, con Mbappé y uno más. O sea, de ahí en fuera te tienes que deshacer de Vini, de Rodrigo, no regresar a Nico Paz. Si vas a traer a Yildiz, no puedes tener a Yildiz y a Güler en una sola plantilla. Porque quieres meter a Gilis, a Güler y a Mbappé en un solo 11, no se puede. Vas a perder contra todos los equipos top. Contra todos. Porque no se puede tener tantos jugadores ofensivos en una sola plantilla. Básicamente eso es lo que pienso sobre esta situación. Y pues bueno, nos vemos a la próxima.